Alergeno. ¿Quiénes eran alergenos? Polvo, pelo de pelo, cambios de temperatura, algunos fármacos, algunos alimentos, casi algunos alimentos. Entonces esos eran nuestros alergenos. Ellos tomaban contacto con las inmunoglobulinas E del mastocito y se degranulaban los mediadores. ¿Quiénes eran los mediadores de la inflamación? Histamina, prostaglandina. Y había uno que es de la línea de la inflamación. ¿Quién es? El más importante, los leucotrienos. ¿Quién conoce un fármaco que a los leucotrienos no los va a bloquear? Montelukast. Ok, a eso vamos a avanzar ahorita. Como están más despiertos, voy a hacer un poquito de pizarra primero. ¿Ya? Y de ahí vamos a hacer algo primero. Entonces, voy a hacer pequeñito todo para que la pizarra que cuesta tanto correr alcance. Entonces, nos vamos a bloquear lo más importante que tenemos que recordar, que es una reacción antígeno-anticuerpo. En nuestra primera fase había que broncodilatar, ¿cierto? Porque había un broncoespasmo, un síndrome obstructivo reversible. Tenemos que volverlo reversible. 1, 2, 3 grupos de fármacos. Primer grupo de fármacos, ¿de quién estamos hablando? Siempre sigue siendo el estándar de oro: agonista, adrenérgico, beta-2, mayor beta-1. ¿De quién estoy hablando? Fíjense ustedes que cuando avancemos, hoy voy a avanzar el glucocorticoides. Cuando termine el glucocorticoides ya voy a volver al abordaje completo ya del asma cuando tengamos glucocorticoides. Fíjense ustedes que en todos los escalones, cuando yo no controlo el asma, paso al escalón 2, al 3, al 4, al 5, ahí hasta el 6. Todos los escalones mantienen el salbutamol en aerosol. Aunque no solucione, y de ahí voy a aumentar un corticoide, mantengo. Si voy a aumentar un hipatropio, mantengo. Si voy a aumentar teofilina, mantengo. O sea que siempre mi patrón oro como broncodilatador es el salbutamol. ¿Y por qué a veces no responde? Ya habíamos dicho en la clase anterior, hace salbutamol, no broncodilata, no broncodilata. ¿Por qué? Los receptores están silenciosos. Los receptores se volvieron silenciosos. ¿Qué significa? Estaban en superficie, se invaginaron. ¿Y quién ayudaba a que esos receptores vuelvan a sensibilizarse? Los glucocorticoides. Y también los supersensibiliza o los potencia los antimuscarínicos. Pero el glucocorticoide, que es lo que vamos a estudiar hoy, glucocorticoides, ¿son broncodilatadores los glucocorticoides? No, no son broncodilatadores. Lo que ellos van a hacer es supersensibilizar receptores beta-2. Entonces, en todos los estadios de control de asma, mantengo el salbutamol. Ya vamos a ver luego unas imágenes. Abajo es el primero, el salbutamol, y de ahí voy aumentando cosas cuando el paciente no tiene bien. Salbutamol, patrón oro. Puedo usar los del periodo de latencia largo. Después de la crisis, sí, ha aumentado. Puedo usar un salbutamol ahora que hay broncoespasmo. Espero un rato y usar salmeterol, sí. Porque si vino la crisis, lo más probable es que va a volver. Siempre son periodos de 3, 4, 5 días de crisis. Con este lo broncodilato y con el otro evito la recidiva de las crisis de acá 8 horas, 10 horas, 12 horas. ¿De qué agonistas beta-2 estoy hablando? Salmeterol, bamboterol. Muy bien. Segundo grupo de broncodilatadores, ¿de quién estoy hablando? Antimuscarínicos. ¿Quién es la droga tipo? El más antiguo, hipatropio. Hipatropio, tiotropio, oxitropio. Tenemos hasta en polvo para inhalación. En un asma solo tengo hipatropio. ¿Me va a salir el paciente del cuadro? No. ¿Por qué? Porque él solo hace broncodilatación cuando el sistema parasimpático está activado.
y asma es antígeno anticuerpo. ¿Quién recuerda qué patología parasimpática está activa y hace broncoespasmo? Tomadores, el EPOC. En el EPOC el broncoespasmo es porque se estimuló al parasimpático. Bien, pero acá le puede ayudar al salbutamol por todo derecho, puede ayudar. Y finalmente, el grupo que avanzamos la clase anterior, ¿quiénes son? Santinas. Santinas. A ver, lo vamos a repasar rápidamente. Las santinas, ¿quiénes eran? Cafeína, teofilina, teobromina. ¿Y cuál era la que sí o sí usamos porque es más biodisponible? Ampollas de 250 miligramos. Aminofilina. Y si yo les pregunto, ¿qué es la aminofilina? Ella es sacada de la teofilina, es su derivado, es la etilengdiamino de la teofilina. Ella sí es bastante, tiene mejor biodisponibilidad. Aminofilina. Esa aminofilina la teníamos en ampollas de 250 miligramos, comprimidos ranurados de 200 y de 300 miligramos, cada ranurita 100, para poder dosificar nuestro paciente. ¿Cuándo usábamos aminofilina? Cuando todo lo anterior nos broncodilató. ¿Qué necesito para poner una aminofilina? Bomba de infusión, paciente en emergencia, necesito vía, ¿cierto? O sea que es uno de mis últimos rescates. ¿Quién recuerda la dosificación de la aminofilina para hacer el primer pool? 5 miligramos por kilo. Peso magro. ¿Qué es peso magro? Que la gordura no la tomo en cuenta. Si mi paciente pesa 100 kilos y es muy gordo, no hago más de 50 kilos, que es su peso magro. Y capaz hasta menos tendría, ¿no? ¿Por qué? Porque no es liposoluble. ¿Y por qué más? Porque su franja terapéutica pequeña, estrecha. Y si yo hablo de franja terapéutica estrecha, ¿cuál es su principal toxicidad? Cardíaca. A ver, piensen, tomaron mucha cafeína. Taquiarritmia, estimulación del sistema nervioso central. Esas son las dos. Entonces, siempre les digo, aquí son los 3 broncodilatadores. Los 3 dan taquicardia como efecto adverso. El salbutamol por efecto beta 1. El lipatropio por bloquear al muscarínico. Y la santina porque su efecto es también cardíaco. ¿Quién recuerda el mecanismo de acción de santina? Inhiben a la fosfodiesterasa. ¿Y qué hacía la fosfodiesterasa? Nosotros tenemos que el ATP pasa a ADP, ADP a AMP, el AMP cíclico. Cuando estaba ahí la fosfodiesterasa lo degrada y eso hacía que ingrese calcio en el bronquio. Es la hipótesis más acertada. Bloqueo fosfodiesterasa y ya no ingresa el calcio y hay una broncodilatación. Tenía otros mecanismos de acción también. ¿Cuáles eran? Los receptores de adenosina. Adenosina, le bloquea su receptor de adenosina. Bien. Eso hacía que tengamos efectos farmacológicos, respiratorio y había uno extra. ¿Quién se acuerda de los respiratorios? El más importante, broncodilatación. Todo estaba relacionado con la broncodilatación, todo es para respirar mejor. Entonces, ¿qué otro efecto? En el centro de la respiración, ¿qué hacía? En el bulbo, estimulante. Y si es estimulante respiratorio, ¿para qué usábamos? Apnea de recién nacido. ¿Cuál usamos? Cafeína. Luego, ¿para qué otro efecto farmacológico respiratorio tenemos? Los músculos de la respiración. Muy bien. ¿Quién se acuerda quiénes son los músculos de la respiración? Diafragma e intercostal. Bien. ¿Qué le hacía a los mocos? Aumenta el aclaramiento mucociliar. Eso, aumenta el aclaramiento mucociliar.
porque acá tenemos en la fase más tardía mucha hipersecreción, además del broncoespasmo y mucha inflamación. ¿Qué más? Estabilizador del mastocito. ¿Qué es estabilizar el mastocito? Si el adulto tiene los mediadores. Que no se degranule tan fácilmente, que sea como más fuerte. Estabilizador del mastocito, ese efecto no es espectacular ni es tan duradero. Listo. Luego, efectos extra a nivel cardíaco, estimulante. Sistema nervioso central, estimulante. A nivel renal, es diurético. ¿Sí? ¿Qué más? Eso es lo más básico. Los efectos adversos salen de esos efectos extra respiratorios. Bueno, hasta ahí teníamos en el asma bronquial nuestra fase de broncoconstricción y hasta avanzada. Pero tenemos una fase tardía. Nuestra fase tardía tenía dos partes. Tenía una parte inflamatoria y teníamos una parte de hipersecreción. Esa hipersecreción llenaba de moco árbol bronquial y había más todavía menor diámetro del bronquio, había sibilancia, había moco, unos estertores se escucha por ahí, en esta fase tardía. Mi emergencia es broncodilatar. Muy bien, ya broncodilatamos a nuestro paciente. ¿Qué toca hacer ahora? Esta inflamación, cuando es recurrente, hace remodelado del bronquio. Y el remodelado es endurecimiento de su músculo liso, ya no se contrae y se relaja con tanta elasticidad y pierde elasticidad. Entonces cada vez es más difícil broncodilatar. Si yo sé que va a ser un remodelado estos fibroblastos, ¿qué intento hacer? Antiinflamar. Vamos a intentar antiinflamar. Y si yo hablo de fármacos para inflamación, ¿qué fármacos conocen para inflamación? Glucocorticoides, ¿será lo único que conocen? AINES. AINES. ¿Quién sabe por qué se llama así? Antiinflamatorio me gustó, pero son 4, así han participado. Antipirético. Antipirético, para fiebre, para inflamar, otra A, aspirina, ¿qué hace? En la plaqueta le puse un polvo mágico y no lo batí. Analgésico, nombre mío una INE analgésico. ¿Qué toma cuando les duele? Desde un paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, meloxicam, pero que todo laco se te duele mucho. Analgésico, antiinflamatorio. ¿Qué te dan cuando hay inflamación? Ibuprofeno o antiinflamatorio, más no el paracetamol, por ejemplo, pero son del mismo grupo. Antiagregante plaquetario, para que las plaquetas no se junten y no haga trombo el paciente. ¿Qué le damos? Aspirina, dosis baja. Antiagregante plaquetario, falta un antipirético para la fiebre. ¿Qué voy a elegir para la fiebre? ¿Un diclofenaco o un paracetamol? Paracetamol es más antipirético que un diclofenaco. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a ir estudiando también. Vamos a pensar, ¿qué es lo que van a hacer estos glucocorticoides? El tema de hoy es glucocorticoides y como están casados con los AINES, los voy a estudiar juntos, ¿ya? Todos estos 4 efectos, como decía, me olvidé tu nombre, Lucas, ¿no? ¿Por qué llegaste tarde, Lucas? ¿Te dormiste por estudiar? Para el efecto, ahora son examen infecto. Te saliste de ganar. Ya, esta 4A, él decía no esteroideo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es no esteroideo? Igual que cuando me dice, es un IECA, doctora, me dice, me hace muy bien, le digo, ¿y qué es IECA? No sé. Yo a la ECA, ¿qué es la ECA? Tampoco sé. Están igualitos. ¿Por qué no esteroideo?
¿Qué es esteroideo? Cuando usted tiene núcleo esteroideo, ¿qué me viene a la mente? Dioxina es esteroidea, por ejemplo. Hormona. ¿Y las hormonas quién era su materia prima? Ciclopentano peridrofenantreno. Ese es el peridrofenantreno y este es un pentano. Pentano es que tiene 5 átomos de carbono. Orgánica básica. Ciclopentano peridrofenantreno. ¿De dónde viene este? Este viene del colesterol. El colesterol de ustedes es la materia prima. ¿Para quién la materia prima es el colesterol de ustedes? El colesterol de ustedes es la materia prima para las hormonas. Todas mis hormonas, todas son todas, tienen el ciclopentano peridrofenantreno que deriva del colesterol. Todo ese ciclo o anillo le llamamos esteroideo. Esteroideo. Este ciclo que viene de colesterol, que da lugar a todas las hormonas, sea que es hombre, testosterona, sea que es mujer, estrógeno, progesterona, aldosterona, todas las hormonas tienen a este anillo cicloperidrofenantreno. Entonces, ¿cómo yo diferencio un antiinflamatorio? El glucocorticoideo es esteroideo. Los glucocorticoides que vamos a estudiar hoy son esteroideos. ¿Qué significa que son esteroideos? Que tienen al ciclopentano peridrofenantreno. Él se va a meter con mis hormonas. Mientras que significa AINE, todo lo que hemos dicho en analgésico, antipirético, antiagregante, no esteroideo. Eso significa el término AINES. ¿Qué significa que es no esteroideo? Que no tiene a quién. Al ciclopentano peridrofenantreno. ¿Y quién sí lo tiene? ¿Se entendió? Entonces, ¿cuántos grupos de antiinflamatorios tenemos? Yo diría esteroideo y no esteroideo. ¿Quiénes son los esteroideos? Los glucocorticoides. ¿Y los no esteroideos? Ahí. ¿Queda clarísimo? Ya. Bueno, vamos a empezar entonces con glucocorticoides. ¿Dónde hay doble membrana lipídica? ¿Dónde? Todas mis células tienen doble membrana lipídica. Ya. Voy caminando y me caigo. Y llego con el brazo rojo acá. ¿Qué pasó? ¿Qué estímulo hubo para que mi brazo me duela, esté hinchado, me golpee feísimo? ¿Qué solo me caí? ¿Qué estímulo ha puesto mi brazo rojo, edematizado, dolorido? ¿Qué estímulo si yo me caí? O estaba cocinando y me corté. O alcé la olla caliente y se me cayó. ¿Qué estímulos son los que agreden mi mucosa? Mi doble membrana de líquidos. Ácido clorhídrico, estaba manipulando en el laboratorio y cayó una gota y se quedó negro el ácido nítrico y me quemó, hizo una quemadura. ¿De qué estímulos estoy hablando? Térmico, físico, biológico, estímulo de presión. Yo me caí, todo mi cuerpo cayó ahí. Estímulos de presión. Fíjense la cantidad de estímulos que pueden afectar mis células. Físico, químico, biológico, térmico. El cirujano va a operar y va a abrir. ¿Qué está haciendo a mi doble membrana lipídica? La agrede. Nuestro paciente tiene una estafilococcus y nos hacen un shock séptico. ¿Qué es shock? Presión en el piso. ¿Y cuál fue la causa? Una bacteria. ¿Por qué? Porque el estáfilo liberó su toxina. Y la toxina al vaso lo agujerea y sale el líquido para afuera, le hace vasodilatación y perdí el líquido. ¿Gracias a quién? A la toxina del estáfilo.
Eso es un estímulo biológico. O sea que si yo les pregunto, ¿quién puede agredir mi doble membrana lipídica? Denme 10 ejemplos. Estímulo físico, químico, térmico, biológico. Una vez se agrede, si ellos son fosfolípidos de membrana, ¿qué se va a liberar aquí? Fosfolipasa-A, no negociable. El estímulo tenga el origen que tenga, fosfolipasa-A se va a liberar. A ella podemos decir que es la madre de la inflamación, es la primera. ¿Quién recuerda esa fosfolipasa-A va a dar lugar a la formación de qué? Ácido araquidónico. Esta cascada la quiero para toda la vida ya. No olvidarse. El ácido araquidónico. ¿Y el ácido araquidónico qué va a hacer? El ácido araquidónico me va a dar dos vías. La que toda la vida hemos estudiado es la vía de la derecha en el gráfico. Entonces, ese ácido araquidónico da lugar ¿a quién? A la ciclooxigenasa, que vamos a llamar COX, ciclooxigenasa. Eso ya no se les puede olvidar nunca más. Si yo les pregunto, ¿cuántas ciclooxigenasas hay? ¿Cuál es la respuesta? COX-1 y COX-2. ¿Quién sabe algo de la COX-1? Fisiología. Bellos mis alumnos, porque son poquitos, los tengo mirados a todos. ¿Y para qué cuerno sirve la COX-1? ¿Qué es lo que hace? Va a ser la encargada de destinar todos los inflamatorios. La COX-2 va a estimular de la secreción. Es una vaga idea, a ver, sigan participando. Porque están dormidos y son pocos, están libres. Profesora, la COX-1 se llama constitutiva. Si se llama constitutiva es porque yo la tengo en mi organismo de forma natural, sin que haya cascada de inflamación, y me va a constituir, me va a proteger. ¿Cuáles son los dos órganos por excelencia que ella va a proteger? Los dos órganos por excelencia que va a proteger es a nivel gastrointestinal y a nivel renal. O sea que mi consumo, ¿qué le hace a mi nivel gastrointestinal? Esto parece que está medio fiel. Aumenta la producción de bicarbonato a nivel gástrico. ¿Protege o no protege el bicarbonato? ¿De quién? Ok, disminuye el ácido clorhídrico. ¿Es bueno o no es bueno para protegerme? Peor mis alumnos que dejan periodos largos sin comer, ayunos prolongados. ¿Quién más me protege? ¿Quién más puede proteger mi mucosa gástrica? Mientras más espesa mi capa de moco, no vamos a hacer gastritis ni úlcera. Aumenta el moco. ¿Y quién más? Aumenta el flujo sanguíneo local, la circulación, para que se lleve las toxinas gástricas. Vamos de nuevo. La COX-1 se llama constitutiva. ¿Por qué? Yo la voy a tener aunque no tenga cascada de la inflamación, porque ella se encarga de que aunque yo no comí muchas horas, yo no haga gastritis, yo no haga úlcera. ¿Por qué? Porque está aumentando mi bicarbonato, disminuyendo el ácido clorhídrico, mejorando mi moco y aumentando el flujo sanguíneo local. ¿No? Y a nivel renal, ¿cuánto consume el riñón del volumen minuto cardíaco cuando yo estoy en ayuno? Digo en ayunas porque si yo como, la sangre se va toda para el intestino de gran parte. Pero ahora no hemos comido desde ayer. ¿Cuánto se gana mi riñón? 2/3 del volumen minuto cardíaco. Es el órgano más irrigado de todos. ¿Ya? 2/3 del volumen minuto cardíaco se va al riñón. ¿Qué significa? Que mi organismo asegura que haya buena filtración glomerular, aunque no tomes agua. Entonces, ¿qué le hace? Es un vasodilatador renal.
Es un vasodilatador renal. ¿Y para qué quiere vasodilatar? Para que aumente el caudal plasmático renal, para que filtre mucho y aseguremos que el riñón no se dañe. O sea que, ¿qué es lo que nos hacía la COX-1? ¿Es protectora o es inflamatoria? Protectora. Por eso se llama constitutiva. ¿A quién protege? Mucosa gástrica para no hacer gastritis y al riñón para asegurar filtración, para vasodilatar. Bueno, y la COX-2, si esta se llama constitutiva, la 2, ¿cómo se llama? Esta se va a inducir porque se activó la fosfolipasa A2. Y si va a inducir, ¿cómo se llama? Inductiva. ¿En serio no sabían, no? De fisiología. Ya voy a pensar que están dormidos. Constitutiva es parte de mi protección para mi riñón y mi mucosa gástrica. Cuando aquí se agredió una agresión de fosfolípidos de membrana y liberó fosfolipasa 2, no se va a formar COX-1, se va a formar COX-2. Ella se induce por la lesión. Aquí hay una lesión. Entonces recién voy a tener ciclooxigenasa 2. ¿Y quién sabe qué nos va a dar la ciclooxigenasa 2? Tromboxano y el más importante, prostaglandinas de la línea 2, prostaglandinas de la línea 2, 2E, 2F, prostaglandinas de la línea 2, tromboxano y prostaciclina. Bueno, vamos a pensar. Y la prostaglandina estoy hablando de la línea 2, E2, F2. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellas hacen la tetrada de Celso. ¿Qué es la tetrada de Celso? Dolor, rubor, calor, edema. Aumentan la temperatura. O sea que la agresión a mi membrana, química, térmica, biológica, lo que fuera, formó ácido araquidónico, indujo la formación de COX-2 y las prostaglandinas me generaron dolor, calor, rubor, edema y llevan al hipotálamo y aumentan temperatura, me da fiebre. Ellas podemos decir que son las mediadoras de la inflamación. ¿Por qué digo prostaglandinas de la línea 2? ¿Qué pasa con las prostaglandinas de la línea 1 y de la línea 3? Muchos dijimos la 2, significa que hay una y que hay 3. ¿Quién sabe algo de las prostaglandinas de la línea 1 y de la línea 3? A ver, busquen en su celular, así se despejan un poquito, les encanta ver el teléfono, agarran 2 minutos. Prostaglandinas de la línea 1 y de la línea 3, ¿qué función tienen? A ver qué saben. Ustedes escuchan prostaglandinas, van a saber si es la línea 1, 2 o 3. La 2 es proinflamatoria. Línea 1 y línea 3 son antiinflamatorias. ¿Y quién las alimenta? Omega 3. Esa es la función del omega 3. Mejorarme la línea de la prostaglandina 1 y de la prostaglandina 3. Ella es la línea antiinflamatoria, principalmente en inflamación crónica. A ver, nómbreme un paciente con inflamación crónica. Un paciente con artritis, inflamación crónica. ¿Y el asma? También, porque es recidivante. Tiene sus episodios de agudeza, pero todo lo hipertensión es inflamación en endotelio. Todas las patologías crónicas, casi todas, su denominador común es inflamación. Prostaglandinas de la línea 1 y de la línea 3 son antiinflamatorias. ¿Cuál es el problema del omega? El omega que venden en la farmacia así parece un supositorio, pero es de oral, que tiene muy poca fracción de su parte activa. ¿Cómo se llama la parte activa? El ácido eicosano pentanoico, EPA. Y
el que me hace la neuroplasticidad neuronal, que se le da mucho a los niños, a las embarazadas, es el DHA. ¿Qué fue? Ajá, yo pensé que mi máquina tomó vida. DHA. Esta la usamos en los niños y tercera edad también en Alzheimer para mejorar neuroplasticidad. Pero quien me va a dar prostaglandinas de la línea 1 y de la línea 3 es el EPA. Siempre que vean un omega 3, van a darle vuelta al frasco, porque ahí dice omega de 1000 y todo el mundo, no doctora, yo tomo 1000 de omega. Ok, ese 1000 de omega, atrás dice que 3 cápsulas hacen 1000 y encima te dice de EPA o uno solo trae 200. Entonces los 1000 no son 2000 de EPA. ¿Cuál es la fracción antiinflamatoria? ¿Cuál es la dosis antiinflamatoria para un paciente para que sea efectivo en patología crónica? Es que de EPA solito le des 1000. Dice así, dice ahí omega 3000, pero de EPA solo trae 200. ¿Cuántas tenés que darle? Siempre van a mirar, ¿no? A veces viene el paciente y me dice, yo tomo magnesio de 1000, doctor. Yo me sonrío, porque en ninguna cápsula entra 1000. Yo soy farmacéutica también. En ninguna cápsula entra 1000 porque el magnesio es muy voluminoso. 1000 va a entrar en 2, según se alinea con nada. Y vos das la vuelta y dice 3 cápsulas hacen 1000. Entonces lo que él lee, porque es marketing eso, no, yo quiero el más grande, denme a mí el de 1000, no entra 1000. A la vuelta y dice la palabra que usan estos marqueteros, no es dosis, ay, no me acuerdo su palabra, como que una dosis son 10, y eso recién va a traer. Acá ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que buscar siempre que quiero darle una omega 3 al paciente? Que tenga la mayor cantidad de EPA para que con la menor cantidad de son perlas, porque él es un aceite, llegue a 1000. ¿Se entendió? Este 1000 recién es el que va a aumentar prostaglandinas de la línea 1 y prostaglandinas de la línea 3 antiinflamatorias. ¿Quedó clarísimo? Ya. Ahora me caí, me esguincé, tengo una inflamación en el pie aguda. Omega 3 no me va a hacer nada, porque esto es para inflamación crónica. ¿Está clarísimo? Ya. Bueno, eso hace la prostaglandina. ¿Y qué hace el tromboxano? Su nombre lo dice. Es vasoconstrictor, pero ¿qué más va a hacer? Ya, vasoconstrictor, pero su principal aplicación a las plaquetas, cuando hay tromboxano, les crea puntos para que entre ellas se junten. ¿Ya? Es agregante plaquetario. Y si las plaquetas se agregan, ¿qué puede pasar? ¿Por qué se llama tromboxano? ¿Qué va a provocar trombo? Siempre les doy este ejemplo para que no se les olvide nunca. Empezaron a morían los pacientes con COVID, ¿no? Nosotros lo miramos en la tele como algo lejano y se veía en China, ¿no? Que iban por la calle, caían como moscas, decía la tele en el noticiero. Y nosotros nos reíamos como que eso era incierto llegar acá, ¿no? Hasta que nos llegó. ¿Y por qué iba caminando el paciente y caía como mosca? ¿Por qué se nos caracterizaba el COVID? Proceso inflamatorio severo, ¿sí o no? Y si es inflamatorio, ¿qué cascada se activó? El COVID rompió fosfolípidos de membrana y ¿qué liberó COVID? Fosfolípidos, ácido araquidónico. Además de inflamarlo, siguió mucho la vía del tromboxano. ¿Y la vía del tromboxano en qué terminaba? Podemos decir que la inflamación va a terminar en trombos. Aquí me operó el doctor, cortó, inflamó. ¿Qué tiene que haber para que yo deje de sangrar ahí sin que me haga con el presidente? O sea que inflamación, ¿en qué termina? Hizo tromboembolismo del COVID al inicio, tromboembolismo respiratorio, renal y central. ¿Qué caían los pacientes? Hacían como infarto, ¿no? Los trombos hacen infarto. ¿Cuándo empezamos a mejorar los tratamientos y a que no se mueran los pacientes?
cuando a alguien se le ocurrió hacer la autopsia, que se ponían unos trajes de astronauta porque era muy contagioso el virus, altamente contagioso, y hizo la autopsia y ¿qué vio en los cadáveres? Trombos. Todos estaban llenitos de trombos esos cuerpos. ¿Y qué puedo hacer para esos trombos? ¿Cuándo empezamos a salvar las vidas? ¿Cuándo usamos qué? Se formó trombo. Fuerte. Antibióticos, barbiano o barbiano. ¿Ah? Y antes de los glucocorticos, que se ponen en la pancita. No sé dónde estamos en pandemia de anticoagulante. Si había coágulos, empezaron a anticoagular y usamos heparina de bajo peso molecular o no. Valino, lo voy a matar. Estoy trabajando en trombo anticoagulante. Y después siguieron estudiando por qué hay trombo y empezaron a ver que todos los parámetros de inflamación estaban en el cielo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo pueden saber si tu paciente tiene inflamación aguda? ¿Qué le vas a pedir? PCR. Velocidad sí. Inflamación crónica, BCG. ¿Qué le pedíamos a esos pacientes? PCR. Proteína C reactiva. Nuestra ministra dijo que hay PCR-RT para ver si había o no COVID, ¿no ven? Y nuestra ministra de Salud dijo, pero si en Bolivia siempre hacemos PCR, ¿no? Y lo que querían decir era la prueba de COVID de reacción en cadena de la polimerasa para detectar el virus, ¿ves? Pero este es el PCR usual que pedimos, PCR inflamación aguda. Pedíamos un hemograma para ver hasta dónde bajaron los leucocitos y los linfocitos se empezaban a comer y cuando caían al piso ese paciente iba a agravarse. Cae la inmunidad y después cualquier bacteria aparecía también, eso era grave. Pedíamos el PCR y ¿qué más pedíamos en COVID? Esto para ver el grado de inflamación. ¿Qué más? ¿Dónde estaban en COVID ustedes? ¿Ah? Por eso ese es el PCR-RT. Pedíamos el de dímero. ¿Y qué era el de dímero? ¿Qué es de dímero? No saben nada. ¿Qué les pasa, criatura? A ver, ¿qué es el de dímero? A ver, busquen en su teléfono qué es el de dímero. Dímero D. ¿Qué y para qué sirve? ¿Indicador de qué? ¿Cuándo lo voy a pedir? ¿Qué es el de dímero? La prueba de dímero D es forma parte del perfil de coagulación junto con... ¿Pero qué es? Una proteína. Producto de la degradación de fibrina. Producto de la degradación de fibrina. Y en la cascada de la coagulación, fibrinógeno pasa a fibrina. Entonces, ¿qué es? Que me está diciendo que ahí hay coagulación. Y ese de dímero, lo normal en algunos laboratorios era hasta 0,5. Habían de dímero que llegaban con 20 y eras hasta 0,5. ¿Qué es un de dímero de 20? Su coagulación está terrible, él está formando trombo. Y si está formando trombo, ¿qué riesgo tengo de tromboembolismo? Cerebral, cardíaco, renal, en miembro. Y por eso morían los pacientes, iban caminando y caían como moscas. O sea, yo tengo esas imágenes de la tele y nosotros nos reíamos acá, ¿no? Porque no parecía irreal hasta que llegó a todo el mundo. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Que la cascada de la inflamación termina haciendo trombo. Ojo, la mayoría de las patologías que ustedes van a ver, sea hipertensión, sea diabetes, más todas las itis, artritis, todo lo que acaba de decir, termina formando trombosa con alto riesgo de coagulación. Mientras que la prostaciclina hace vasodilatación y es antiagregante, es opuesta. 2 y atromboxana. ¿Por qué no dije prostaglandina de la línea 1 y 3? Ellos son antiinflamatorios. Bueno,
Entonces, agredimos acá, fosfolipasa hace ácido araquidónico, ya sabemos que hay COX-1 y COX-2 y terminamos con todo este cuadro de agregación plaquetaria, dolor, calor, rubor, edema. ¿Qué hacía el ibuprofeno? ¿Qué mecanismo asocia el ibuprofeno, el diclofenaco? Usamos muchísimo ibuprofeno. ¿Ah? Ya, aquí va a bloquear ciclooxigenasa, no estoy diciendo una o dos. INE. ¿Qué significaba INE? No esteroide, analgésico, y todo lo demás, no esteroide. Bloquea la ciclooxigenasa. ¿A cuál? Un diclofenaco. A las dos. Si bloquea la COX-2, ¿qué efecto voy a tener? Disminuye el dolor, calor, rubor, edema, inflamación, temperatura. Esos son sus efectos. Pero él no discrimina entre COX-1 y COX-2. ¿Qué pasa si yo bloqueo COX-1? ¿Qué va a pasar con el bicarbonato? ¿Qué va a pasar con ácido clorhídrico? Moco, flujo sanguíneo local. ¿Y esto qué va a producir? ¿Qué predispone a qué? Gastritis. Predispone a la artritis, y la artritis no se controla, úlcera gastroduodenal. ¿Podemos decir que los AINES son gastrolesivos o no? Con todo derecho. Y si yo les pregunto por qué, ¿cuál es la respuesta? Porque al inhibir ciclooxigenasa no discrimina entre 1 y 2. ¿Y la 1 qué es? Constitutiva o protectora. Te dice tu doctor, como capaz usted tiene gastritis, le voy a proteger su estómago, esos términos son los que usa. Le voy a poner su diclofenaco intramuscular. Un pinchacito, prefiero para que no tome por boca, para que no le haga gastritis. ¿Eso es adecuado? ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque igual. Igual de tratamiento sanguíneo y ejercicio. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué es gastrolesivo? ¿Porque llega y agrede al estómago o por mecanismo de acción? Por mecanismo de acción. Si lo pongo en supositorio, ¿va a cambiar su mecanismo de acción? Y si le pongo una cubierta entérica para que el estómago no le haga nada y llegue al intestino, ¿va a cambiar su mecanismo de acción? No. Eso, por favor. Diferente que tu paciente esté muy dolorido y el estómago tenga gastritis, llega el fármaco y todo fármaco va a agredir. Es otro cuento. Pero si uno tiene gastritis, no tiene sentido. Otra vía, si quiere una acción más rápida, endovenoso me parece fantástico, o intramuscular, un efecto rápido. Pero no es que no va a ser gastrolesivo, prohibido. ¿Se entendió? Ay, que me atiendan mi nieto y le digan a mi nuera que me van a poner en ampolla para que no le haga gastritis, ¿no? Yo voy a estar atenta. Si llego a vivir y a conocer, ya. Nadie se quiere casar ahora, ¿no? Hacer unas abuelas a ratrapar. Ya. Entonces, por mecanismo de acción es gastrolesivo. Pero ¿a quién más afecta? Él lo protegía al riñón. ¿Cómo protege al riñón la COX-1? Haciendo vasodilatación. Y si le bloqueamos con estos AINES, ¿qué va a pasar? Va a haber vasoconstricción. Podemos decir que son nefrotóxicos. Estoy avanzando, corticoides y AINES. Esto yo no lo voy a repetir. ¿Ya? Vamos. Si yo uso AINES, entonces, ¿qué efecto adverso ya que lo conocen por mecanismo de acción? Gastrolesivo. Si ustedes hacen un levantamiento de datos donde hacen las diálisis, en los centros de diálisis, la mayoría de las nefrotoxicidades está por el uso de AINES. Paciente ya más añoso, siempre le duele algo, le duele la cadera y no le dejan trabajar, le duele el brazo, le duele el hombro, le duele el pie. ¿Qué hace el paciente para ir a trabajar sin dolor? Pasa por la farmacia y un ibuprofeno, un diclofenaco, un ketorolaco y tomamos casi todos los días. Con esto ando perfecta y resulta que lo que tenía era una artritis, pero si no tomo eso no me levanto y tengo que trabajar, pues no me voy a quedar en mi cama. Y voy y lo pido y me lo dan, ni siquiera receta necesito, ¿sí o no? En nuestro país. La principal causa de
nefrotoxicidad es esta. La segunda causa, ¿saben cuál es? La hipertensión. Y la hipertensión es silenciosa. Ni se enteró el paciente que es hipertenso hasta que alguien que estaba jugando, estudiando medicina, le tomó la presión a todo ahí en la casa. Porque lo mandaron a aprender, a escuchar con el tensiómetro manual. ¿No? Primero que tenés que aprender el manual. Soy hipertenso, a ver si tu equipo está mal, vamos a cambiar. Y resulta que llevaba años. Cápsula de goma, si la sangre llega con mayor presión, va a ser esto, y va a ser insuficiencia renal. ¿Y cuál es la otra patología que va a ser trastorno renal? La diabetes. ¿Ya? Diabetes, hipertensión son las patologías más usuales. Pacientes con dolor, AINES. Ahí ya tienen 3 pilares inmensos que van a llevar a nefrotoxicidad. Sin contar que todos los fármacos que tomen se van a ir por el riñón y algunos serán nefrotóxicos. ¿Se entendió? Bueno, hasta ahí ya tenemos esta cascada hermosa. Ya sabemos que los AINE, que los vamos a estudiar después de los corticoides, como tiene 4A, lo único que el mecanismo de acción ya lo tienen, vamos a estudiar cuáles son más analgésicos, cuáles son más antiinflamatorios, cuáles son los mejores antitérmicos y cuáles vamos a usar como antiagregantes. Es difícil que uno tenga todos. ¿Se entendió? Eso es lo único que vamos a estudiar en los AINE y para qué vamos a usar. ¿Qué va a pasar entonces si nuestro paciente con asma dice acá inflamación y yo quiero antiinflamar? Le doy un diclofenaco, una aspirina, un ibuprofeno. Esto se me va a bloquear acá y ya no va a haber inflamación. Ya de la inflamación. Esta le vamos a llamar la vía principal. Si yo bloqueo aquí, ¿para dónde se va a ir tanto ácido araquidónico? Si esta es vía principal, ¿esta qué se va a llamar? Alterna. Si yo bloqueo acá, el ácido araquidónico no se va a quedar contento, se va a ir para otro lado. ¿A quién va a alimentar? Lipoxigenasa. Son 4 las vías de la lipoxigenasa. Hoy me voy a concentrar en la línea 4 y me forma leucotrienos de la línea 4. ¿Y los leucotrienos qué hacían en el asma? Dentro de los mediadores de la inflamación dijimos histamina, prostaglandina, factor de agregación plaquetaria y leucotrienos así. Los otros chiquititos y los leucotrienos así. Entonces, si yo le doy acá una INE a mi paciente, bloqueo vía principal y todo se viene para la vía alterna y los leucotrienos aumentan de forma descomunal. ¿Qué le van a hacer a mi asma esos leucotrienos que aumentaron de forma descomunal? Magnifican el asma, por lo tanto están contraindicados. Eso es lo que usted dijo que tiene fase inflamatoria, mas yo no le puedo dar un antiinflamatorio no esteroide, son contraindicaciones. ¿Quedó clarísimo? Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué el corticoide sí? Tengo 2 antiinflamatorios, no tengo más. O es un corticoide o es un AINE. El AINE bloquea aquí, me alimenta la vía alterna, sube los leucotrienos, empeoró el paciente. Pero el corticoide, ¿por qué es el indicado? Porque ahí viene la fosforilación. Sí, señora. Corticoide, su mecanismo de acción es indirecto. ¿Qué significa indirecto? Que le estimula que se forme una proteína que se llama lipocortina. Una proteína que se llama lipocortina. ¿Quién hace proteína en tu cuerpo? Ribosoma. ¿Y qué necesita el ribosoma para hacer la proteína? Un código, un DNA. ¿Quién lo va a transportar el código? ARN mensajero del código y lo transporta de transferencia hacia el ribosoma y le dice, hace esta proteína que tenga esta secuencia de aminoácidos, leucina, isoleucina, valina, lo que fuera, hasta que se forma la lipocortina. O sea que el glucocorticoide
estimula la síntesis y le manda el código para que los ribosomas hagan lipocortina. Ese es su mecanismo de acción. Esa lipocortina, cuando ya se forma, recién ella va a venir y va a bloquear a fosfolipasa A2. Por eso es que decimos inhibe fosfolipasa 2, no de forma directa. Primero estimula que se sintetice una proteína que lo hace rápido y la lipocortina, ella inhibe fosfolipasa A2. ¿Qué diferencia voy a tener en la antiinflamación? ¿De solo inhibir la ciclooxigenasa o de solo inhibir fosfolipasa? ¿Qué diferencia hay aquí? Está inhibido porque pasa una buena liberación de citoquinas. ¿Y los otros sí? No, Se inhibe toda la vida. Ok. Estoy inhibiendo todas las vías de la inflamación, la principal y la alterna, porque estoy al inicio. Entonces, ¿cuál es más poderosísimo? Necesito una inflamación rápida, aguda. ¿Con quién voy a contar? Glucocorticoides. Mientras que los AINES son analgésicos, antiinflamatorios, sí, pero ¿quién es más poderoso? No, el glucocorticoide no es antipirético, es solo antiinflamatorio. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuál había sido el mecanismo de acción de los glucocorticoides? Estimular la síntesis de lipocortina y con ello inhibir a la fosfolipasa A2. Bloqueo todas las vías de la inflamación. ¿Quién me va a llevar a borrar la pizarra? Vamos a ponerle fuera. Este pañito parece que ya se venció. Ahora vamos a ver, silencio, sus efectos farmacológicos. ¿Cuál será el primer efecto farmacológico? Por excelencia, antiinflamatorio. ¿Alguien le gana? ¿Quién le gana como antiinflamatorio al glucocorticoide? Nadie le gana, ¿ok? Siempre de segundo me gusta poner, estoy haciendo mi propia clasificación, ¿ya? De efecto. Me gusta poner el metabólico. ¿Por qué? Porque el glucocorticoide se mete con los hidratos de carbono, con los lípidos y se mete con las proteínas no negociables. ¿Cuál es el tercer efecto farmacológico? Él es un inmunosupresor. Y el cuarto efecto farmacológico es un efecto mineralocorticoideo. Ya. Si yo les pregunto por qué es antiinflamatorio, ¿cuál es la respuesta? Si yo inhibir fosfolipasa 2, estoy inhibiendo las dos vías de la inflamación. Ya. ¿Qué es a nivel metabólico? A nivel metabólico, sobre los hidratos de carbono voy a tener dos efectos importantes. ¿Qué es el glucógeno? Es la forma en que mi organismo almacena la glucosa, hace una estructura y la guarda. ¿Quién guarda la glucosa como glucógeno? Por excelencia, el hígado, pero tiene una cierta cantidad y no puede más. ¿Los músculos guardan glucógeno? Sí. Y si yo ahorita no he comido, bueno, ya me mandé una manzana, ¿no? No he comido 24 horas. Y si no he comido 24 horas, el glucógeno que está guardado en mis piernas pasa para la sangre para que yo haga hipoglicemia. ¿Cuál es el único glucógeno que sí se puede liberar? El hepático. ¿Vamos? El cuerpo es sabio y no tiene la llave para que el glucógeno de los músculos pase a sangre si yo hago hipoglicemia. Él asegura que yo siga caminando. Yo hago hipoglicemia y él me lo entrega a la sangre y yo dejo de caminar. ¿Se entendió? Mientras que el hígado se va a entregar todo. ¿Cómo se llama la liberación del glucógeno? Yo estoy en ayuna, no he comido nada y voy a tener glucosa porque el glucógeno se va a liberar. ¿Cómo se llama la liberación del glucógeno? Glucógeno lisis. Se lo pongo así para que ya no se les olvide más, porque me ponen cosas terribles. Glucógeno lisis. ¿Y la glucógenolisis en qué va a terminar?
asegurar que yo tenga glucosa. Eso hace el corticoide. Así haya glucosa en mi sangre, no le importa. El glucógeno almacenado en el hígado lo va a entregar y va a ser hiperglicémico. Más hacen los carbohidratos. Gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Formación de glucosa A partir de sustratos que no son hidratos de carbono. Lo usual es que yo coma un hidrato de carbono y me dé glucosa. Pero acá, ¿qué es más rápido entrar bioquímicamente para hacer glucosa? ¿Mis proteínas o mis grasas? Proteínas. Cerramos el pico, yo voy a bajar de peso. Ya van a ver que voy a bajar de peso. Te subes a la balanza, controlas tu grasa y tu músculo. Eso se hace por bioimpedancia. Cerró el pico del paciente porque está enojado, porque subió de peso, porque tiene una boda y no entró en su traje. Ya. Bajó, feliz está. Se sube a la balanza de nuevo y de los 5 kilos que bajó, 4 son de músculo y 1 de grasa. ¿Por qué? Porque siempre el músculo tiene menos pasos bioquímicos para entrar a hacer glucosa. Y si yo estoy con restricción calórica, mi cuerpo tiene que funcionar y va a inventar glucosa. ¿De dónde la va a sacar? Primero de los músculos. ¿Cómo se llama la destrucción de la masa muscular? Acción catabólica. Hace catabolismo de mi músculo, lo va a destruir. Eso es gluconeogénesis y va a llevar a hiperglicemia. O sea que los corticoides son catabólicos proteicos, llegan y destruyen proteínas y no las dejan que se formen. Entonces son antianabólicos, catabólicos proteicos y antianabólicos. ¿Para qué me destruye las proteínas? Para hacer gluconeo. Neo es nueva glucosa a partir de sustrato que no es hidrato de carbono. Después que se me comió mis músculos, si yo no hice ejercicio. ¿Con quién sigue? Con los lípidos y está la lipólisis. ¿Qué es lipólisis? Destrucción de los lípidos. En realidad no lo destruye los lípidos. Lo que hace es todo su contenido graso que está adentro lo usa. Porque si lo destruyera, esa célula cuando vuelva a recibir comida ya no está. Y ella queda guardada ahí. Solo la vacía. La más llamada lipólisis, solo la vacía. Cuando vos empieces a comer de nuevo, ella se va a llenar grandemente. ¿Saben cuál es lo triste? Que esas células tienen memoria. ¿Qué significa que tengan memoria? Que para que vos empieces a comer de nuevo, ella guarda la memoria de que sí era gorda y todo lo guarda y eso es el rebote. ¿Cuánto tiempo tiene que dejar al pocito sin comida? 2 años. 2 años para que él se olvide. Entonces, mal llamado lipólisis, ¿no? Porque acá hay destrucción, no lo destruye al adipocito, le saca todo su contenido de hidrato. Pero esa lipólisis, que así se llama, entra gluconeogénesis y también hace hiperglicemia. O sea que a quién voy a destruir, proteína, esa sí se destruye, y lo vacía el adipocito todo para hacer glucosa. Y el glucógeno guardado también hace glucosa. ¿En qué paciente está contraindicado? ¿Por qué? Porque le va a subir su glucosa ahí. Contraindicación absoluta o relativa. Absoluta. Tiene COVID, mi paciente se va a morir, necesita corticoide. Absoluta o relativa. ¿Qué tendré que hacer si yo sé que le va a subir la glucosa? Controlo la glucosa y seguramente usaremos insulina por corrección. Además de todo lo que ya él venía tomando. ¿Se entendió? Son contraindicaciones relativas. No es absoluto. Absoluto es dar un misoprostol, que es el Cytotex, a un bebé porque él va a morir. Eso es contraindicación absoluta. Relativa, vemos beneficios bien. Aquí le va a subir la glucosa, pero tengo como yo controlar. Más eso le va a salvar la vida. Bueno, ya tengo a nivel metabólico entonces. Es un antiinflamatorio que hace hiperglicemia por
gluconeogénesis y por glucogenólisis. Ahora, el efecto inmunosupresor. El efecto inmunosupresor, este efecto se da solo a dosis alta, no a dosis baja. Dosis alta y por tiempos prolongados, no porque yo tome hoy un corticoide, una sola dosis porque tengo una faringoamigdalitis. No. Eso es dosis alta y tiempo más prolongado. Él disminuye, modula o deprime la inmunidad innata y la adquirida, las dos. Inmunidad innata e inmunidad adquirida. ¿Qué es inmunidad adquirida? Toda la que está mediada por los anticuerpos. La innata es toda mi primera línea de defensa, los linfocitos, los macrófagos, mis monocitos van a hacer frente. Pero la inmunidad adquirida es la que pues, hay una estimulación para formar anticuerpos. A las dos las defino, a la innata y a la adquirida. Si él es inmunosupresor, ¿a qué paciente no le damos? ¿Quiénes son inmunosuprimidos ya? Un VIH fase SIDA, no es contraindicación absoluta. Porque los pacientes con HIV viven, se mueren de cualquier cosa menos del HIV, hoy se lo controlan muy bien. Es cuando están en fase SIDA que hay la inmunosupresión, es terrible. Con TB que están todavía no controladas. Ok, esa es una indicación de oro para evitar un trasplante. Ahí te salvaste del barbijo ahí te has reivindicado. Ya. Va a ser una buena indicación en paciente trasplantado para evitar el rechazo. Más será un efecto adverso si yo lo quiero como antiinflamatorio y me va a deprimir la inmunidad del paciente. Según qué cara de la moneda yo voy a usar. ¿Ya? Pero sabemos que es inmunosupresor, entonces una indicación de oro, paciente trasplantado. Más cuando yo lo use como antiinflamatorio, va a ser una reacción adversa porque mi paciente va a estar inmunosuprimido. Por ejemplo, un niño que hace es más frecuente en niñas que en niños, síndrome nefrótico. Abrió cápsula de Bowman y salen las proteínas, sus ojitos del niño así, si el varoncito, el escroto súper edematizado y le llama la atención a la mamá, entonces ¿qué es lo primero que vas a revisarle? Vas a revisarle su creatinina y su creatinina está alta, hace insuficiencia renal, síndrome nefrótico, a veces asociado a un proceso viral. Y ahí, corticoide lo vamos a usar y se revierte casi al 100% en casi todos los pacientes, pero no en 2 días ni 3, es un uso largo, dosis alta, van a inmunosuprimir la formación de anticuerpos en el síndrome nefrótico y de ahí lo van a ir bajando en cola de ratón hasta dejárselo sin. Y realmente se revierte. Ahí el corticoide lo ves hermoso. Entra y sale. Más donde no lo ves hermoso son patologías crónicas como artritis reumatoidea. El paciente viene muy dolorido, le dan corticoide y sale en quinta, no le duele nada, es dueño del mundo. Pero va pasando el tiempo y empieza a aparecer hiperglicemia. Es un paciente con baja inmunidad, virus que pasa por ahí se lo agarra, no curó nada y empiezan a aparecer así de efectos adversos y el paciente no lo quiere soltar porque no le duele nada. ¿Se entendió? Ya vamos a estudiar eso. ¿Okay? Entonces, inmunosupresor. ¿Qué será un efecto mineral o corticoide? ¿Qué me dice la palabra mineral o corticoideo? ¿De qué hormona yo estoy hablando? Estoy hablando de aldosterona. ¿Dónde se produce la aldosterona? En la corteza. ¿Quién se produce en la médula? La adrenalina. Qué vergüenza, mi anatomía, mi fisiología. La corteza de la glándula suprarrenal. Ya, la corteza tiene 3 capas: vascular, reticular y glomerular. ¿En cuál? En la glomerular. La aldosterona. Resulta que nosotros producimos nuestro propio corticoide todos los días. ¿Qué se llama nuestro corticoide? Voy a producir 20 miligramos
20 miligramos por día. ¿Y para qué yo voy a producir cortisol? Ay, doctora, todo el mundo habla tan mal del cortisol, ¿cómo que lo voy a producir todos los días? ¿Lo producimos o no? Claro, todos los días. ¿A qué hora? Pico máximo 8 a.m. y baja a las 16 horas al 50%. Hasta las 12 de la noche debería bajar completamente, yo dormir y empezar a formar mi nuevo cortisol para mañana y no quedarme toda la noche sin dormir, porque no voy a bajar el cortisol ni voy a tener rendimiento. Me vengo a la clase dormida, esta pobre profesora está haciendo el payaso aquí para que no se duerma, porque tiene un examen más tarde. ¿Sí? Es lo peor que le pueden hacer a su cortisol. ¿Está? ¿Y para qué se produce el cortisol? ¿Cuál es su función? Es la hidrocortisona. Dígame, ¿para qué hacen su cortisol? Nos mantiene vivos. Hoy me levanté feliz, yo no me levanté estresada, pero igual hice cortisol. ¿Para qué? Viste, cuando tenés un día lindo, ay, es domingo. Yo me soñé que era domingo y me quedé, por eso llegué 8 minutos tarde. Qué rico, digo, quedarme en mi cama el domingo. Cuando algo me dio, no era domingo, era sábado. Ya estoy de vacaciones, ya tenemos receso, ¿no? A ver, ¿para qué se le ocurre? A ver, busquen en su teléfono si no saben, chicos, qué vergüenza. Fisiología, anatomía, es lo básico. Regulación del metabolismo. ¿Ah? Regulación del metabolismo, respuesta al estrés, función inmunológica y recuperación también. ¿Alguito más? ¿Para qué producimos cortisol todos los días de la Ayuda a vida? mantener la presión arterial. Ayuda a mantener presión. Voy a ir a anotar. Este cortisol ayuda a mantener presión arterial. ¿Y quién te la mantiene tu presión arterial? A ver, pensá. ¿Por qué tienes presión arterial? Aunque sea medio hipotenso, no importa. Normotenso o ligeramente hipotenso. ¿Por qué tienen presión arterial? Voy a renunciar, ¿eh? ¿Qué se les ocurre? El corazón tiene lógica porque él funciona por sí solo, ¿no? Tiene cerebro automático, pero algo le ayuda a la presión, pero ¿de quién? ¿Por qué tengo presión? Tono alfa, pero si no hay nada dentro del vaso, no hay el tono alfa que lo va a colapsar tu vaso. La presión de los órganos. Fuerte. Nutrición de los órganos. Nutrición de los órganos. No, la nutricosa desnutrida y tengo presión. ¿En serio no saben por qué tenemos presión arterial? Gracias al músculo liso articular. El músculo liso solo se contrae y se relaja, pero si adentro no hay nada o que se contraiga, no voy a tener presión. Ayúdame vos. Ya, y la sangre. ¿Qué más? ¿Por qué tienes presión? Allá me han hecho el vaso, tono alfa, sí, pero que tiene que haber algo adentro. Aquí me ha hecho la sangre, algo me ayuda. Para regular la llegada de sangre del nuevo corazón, manteniendo lo que son los niveles del retorno venoso y también los días. Pero ¿y quién te va a dar retorno venoso? ¿Quién te va a dar bulimia? La proteína hace que la sangre no se vaya fuera del vaso. Ella mantiene presión polidosmótica del plasma. No va tan mal, pero ¿y quién me va a dar plasma? ¿Quién me va a dar volumen de sangre? ¿Quién me va a dar plasma? La médula me da glóbulos rojos. ¿Y el líquido de la sangre quién te lo da, criatura? ¿Ah? El agua. ¿Y quién va a hacer que el agua se retenga? ¿Y cómo se llama la hormona que retiene agua y quita el sodio del último? Ya, el cortisol que ustedes producen,
criatura tiene efecto, ¿quién da la presión? Es su efecto mineralocorticoideo. Estimula aldosterona, que se va a producir en la corteza suprarrenal y donde va a actuar en la última porción de la nefrona, que se llama túbulo. Vamos, han dado examen de eso recién. Colector. ¿Y qué hace en el túbulo colector aldosterona? Abre canal para que se retenga ¿quién? Sodio y se elimine potasio. La aldosterona. Por ella tenemos que nosotros retenemos sodio y agua, así van hasta los glóbulos rojos, pero quien da el volumen es esta aldosterona. Para eso yo tengo mi cortisol. El cortisol no solo es para el estrés, él está dando una vitalidad para mí. Él está asegurando que yo tenga glucosa, aunque yo no desayune. Él está asegurando que yo tenga presión arterial, aunque no tome líquido de momento. Para eso es mi cortisol. ¿Ok? Entonces el cortisol tiene un efecto mineralocorticoideo, porque él estimula la aldosterona para que se retenga sodio, le acompaña el agua y tengo volemia de forma natural. Yo no soy hipertensa, pero tengo que tener aldosterona, porque si no la tuviera, mi presión se cae. ¿Se entendió? O sea, la aldosterona no es maligna. Todos los días la debemos producir. El problema es ella cuando está muy alta. Bueno, entonces este cortisol tiene un efecto mineralocorticoideo. Además, lo que producimos nosotros se llama hidrocortisona 20 miligramos. El efecto que le llamamos glucocorticoideo. O sea que el corticoide tiene dos efectos. Uno mineral para asegurarme que yo tenga presión y uno glucocorticoideo que es antiinflamatorio, metabólico para asegurarme que yo tenga glucosa y se mete un poquito con la inmunidad. Ese es el corticoide que nosotros producimos todos los días de nuestra vida. Que yo sea muy estresada, que haga todo a última hora. ¿Puedo subir mi cortisol? Claro. Subo mi cortisol y no lo bajo. El paciente muy estresado. Y el paciente muy estresado está tranquilo mirando cómo se mueve la luna y se va escondiendo. No, ¿cómo está? Ansioso, está irritable, está la glucosa arriba, los músculos están listos para salir corriendo, quiere hacer todo a 1000, pero lo estás estimulando que vos hagas más cortisol. Esa es una hipercortisolemia que te bloquea la serotonina, te da ansiedad, puedes entrar en pánico. Si no hay serotonina, no hay melatonina, el paciente no duerme, está ansioso, piensa y te bloquea también la memoria y te bloquea la ovulación. Paciente muy estresada, hace chequeo ginecológico y está todo perfecto, ya lleva 1 año, 2 años, 3 años intentando. Esas son las que trabajan en el banco, esas son las que más les cuesta estresarse. Por algún motivo tuvo que dejar algunas cosas, se olvidó, se relajó y se embarazó. ¿Por qué? Porque el cortisol alto también bloquea ovulación. Bloquea mi memoria, bloquea serotonina, me da tristeza, puedo entrar en pánico. Si no hay serotonina, no hay melatonina, me da insomnio. No sé si se van sintiendo identificados. Alguien te habla y no le hables a tu hermana, déjala nomás que está estudiando. Estudia medicina. Estudia medicina el último día, no me molesta. No tiene por qué trastocarse la vida tanto y meterle al cortisol como 1000 cuando ya están encima de las olas. ¿Se entendió? Bueno, ese es el cortisol. O sea que el cortisol es beneficioso. Sí, tiene un efecto gluco que me protege y tiene un efecto mineralocorticoideo. Punto. Entonces, ese efecto mineralocorticoideo, si yo estoy dando exógenamente un corticoide, ¿qué es el efecto mineralocorticoideo? Que va a ser lo mismo que la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta el sodio. ¿Quién le acompaña? Aumenta la volemia. ¿Y qué va a producir acá? Aumenta volumen minuto cardíaco y aumenta presión arterial. Hasta aquí, ¿cuáles son las 2 ramas más importantes de los diuréticos? De los glucocorticoides. ¿Vamos? ¿Diabéticos? Reacción adversa. Hiperglucemia.
hipoglucemia, hipertensión arterial. ¿A qué precio? Para antiinflamar o para inmunosuprimir. También la inmunosupresión, a no ser que sea el efecto que yo deseo. ¿Se entendió? Bien, entonces, ¿qué mecanismo de acción tienen los glucocorticoides? Estimulan la síntesis de glucocortina. ¿Para qué? Inhibe fosfolipasado. Y si yo bloqueo fosfolipasado, ¿cuál es su principal efecto farmacológico? Antiinflamatorio. ¿Qué otro efecto tengo? Metabólico. ¿Qué hace? Glucogenólisis, gluconeogénesis, hiperglicemia, catabólico proteico, antianabólico y lipólisis. Cuando hay lipólisis, aumentan los ácidos grasos libres en sangre. Y si le hemos dado por mucho tiempo, al paciente se redistribuye la grasa. ¿Dónde se redistribuye la grasa en un paciente que toma corticoides de larguísimo plazo? Cara de luna llena, han debido estudiar, espalda de búfalo. Eso ya se llama síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing se da o por dosis muy alta junta o baja dosis por mucho tiempo. Y son fantásticos los corticoides. Al paciente le cuesta horrores dejarlo y lo termina dejando por los efectos adversos. Y ahora vamos a ver un poquito de su RAS. Como efecto farmacológico, estos cuatro, aunque estos efectos adversos, se los dejo aquí porque me parece extremadamente importante. Yo no puedo decir es antiinflamatorio sin decir es metabólico. ¿Quedó clarísimo? Ya. Ahora vamos a ir bien. A nivel ocular, como va a haber hiperglicemia, la hiperglicemia en el diabético, ¿qué le provoca en el ojo? Glaucoma y catarata. Paciente diabetes no controlado va a ser glaucoma y va a ser catarata. Glaucoma y catarata. El sistema nervioso central generalmente son estimulantes. Los glucocorticoides generalmente son estimulantes. Generalmente pueden producir ansiedad, en algunos pacientes convulsiones. Pacientes con antecedentes de psicosis pueden desencadenar su crisis de psicosis. Les quita el sueño a muchos de ellos. ¿A qué hora darían el corticoide si hay que usarlo para evitar bloquear la producción de uno mismo? ¿Ah? ¿Por qué? Para que cuando llegue la noche no sea con... No pueda echarle. Tu respuesta está bien a la mitad. ¿Por qué a las 8 de la mañana tendría yo que dar un corticoide exógeno para que no bloquee la producción natural? Porque ¿cuál es el riesgo? ¿Qué pasó en COVID? Usaron tanta dosis porque el paciente no venía bien y con el corticoide se mejoraba, entonces otra ampolla, bloquearon su producción natural. Salió de COVID, ya no está intubado, está vivo, pero el paciente está tirado en la cama y no tiene aliento de mover un pie. Llega al baño y se agota. ¿Por qué? Porque le pusieron tanto glucocorticoide que le bloquearon su cortisol natural. Y si yo hoy no hubiera hecho cortisol a la mañana, no estoy aquí parada, con energía y hablándole, porque el corticoide me asegura que yo tenga glucosa, me asegura que esté atenta, me asegura mi presión arterial. ¿Entendió? Entonces, cuando usamos mucho tiempo, dosis muy alta, bloqueamos la producción natural. Esta producción debería ser todos los días de forma circadiana. Pero ¿qué pasa si yo no duermo? Formo cortisol nuevo. Si no tengo, se ha descubierto que tienen que apagar la pantalla del celular o del iPad o de lo que tengan en pantalla, todo es pantalla ahora, 8 horas para que recién el cortisol baje y vos produzcas uno nuevo. Y resulta que te echaste 2 de la mañana y entre que estaba chateando, estudiando y todavía no has alcanzado a bajar el cortisol de ayer. ¿Formaste nuevo o no? Acá hay 2 temas interesantes. Paciente con hipercortisolemia que le bloquea hasta la atención, se olvida de todo, entra en depresión. Y cuando ese cortisol lo has tenido alto mucho tiempo porque estudia, porque trabaja, porque tu esposo, porque 1000 oficios, cuando él cae, que antes se llamaba surmenage,
Se llama síndrome de fatiga crónica. Es ese paciente que viene a la consulta. Doctora, yo soy joven, no tengo ganas de levantarme, mi vida es hermosa, tengo lindos hijos, tengo trabajo. O sea, no es depresión, doctora, pero este cuerpito no me acompaña. Y a la semana te levantaba cansada por lo menos 3 veces, después 4. Hoy, doctora, vine porque todos los días. ¿Qué ocurrió? Ese cortisol que lo tuvo alto muchos años se agotó. ¿Quién se agotó? La glándula que lo produce, hizo hipofunción. Cae el cortisol y el paciente no tiene ganas de mover un dedo y no es depresión. Este cuerpo, doctora, no me acompaña. Yo digo, pero siempre he ido al gimnasio, siempre he hecho esto, no quiero quedarme en mi cama. Y me deprimo pensando en que tengo que hacer cosas, pero este cuerpito no me acompaña. Eso pasa cuando tu cortisol ha estado harto tiempo. Esto me pasa mucho con los petroleros, que los mandan a trabajar 3 semanas y los mandan de vuelta a uno. Tengo un paciente capísimo que se lo llevan al Tamar a perforar unos pozos de boliviano, capísimo. Y cuando volvió de eso, a ese le lleva más de 3 semanas porque su viaje es muy largo. Creo que son 2 meses y lo largan 10 días, una cosa así, trabaja 24/7, ¿no? Volvió, estaba manejando su camioneta y sintió sensación de muerte y se tiró a un lado, gracias a Dios. Hizo una crisis de pánico, es una sensación de muerte, una taquicardia, me estoy muriendo, muerte inminente. Ese es un colapso, es un estrés severo, se llama síndrome de pánico. Le hacen todos los estudios, su corazón impecable, todo impecable, y solo se llama síndrome de pánico. Le ponen 3 gotas de Nurin debajo de la lengua, queda perfecto. ¿Se entendió? No era un infarto, él no tiene bien alimentado, no es obeso, buenos hábitos, hace ejercicio cuando puede, come relativamente bien. Ese es el cortisol. ¿Se entendió? Cuando te bloquea, hipercortisolismo. Entonces, el cortisol no es bueno allá en las nubes, que yo ando acelerado, o acá en el piso. El cortisol tiene su ciclo en el día, yo lo tengo que subir a 8 de la mañana. ¿Cómo lo subo? Porque yo dormí 8 horas y apagué la pantalla más temprano. Y de ahí, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, tiene que bajar a la mitad. Hasta las 12 de la noche tiene que bajar completamente y yo estar durmiendo para que haga hasta las 6, 8 de la mañana el nuevo cortisol. Hacer esto y esto, eso es lo ideal. Es necesario el estrés, claro. Si no se hubieran estresado, ustedes no se levantan hoy. ¿Qué me importa? Si ya van a salir el exceso. ¿Qué me importa? No, algo te mueve y te dice, no voy a ir a casa. Pero la va a grabar alguien, me la pasa, me la consigo. No es lo mismo, ¿no? Cuando la escuchan por segunda vez ya es otro cuento. ¿Sí o no? Entonces, eso tienen ustedes que trabajar. Su cortisol subir y bajar, no tenerlo así, puede llevar a un síndrome de fatiga crónica, se llama ya, que antes se decía submenage. No es bueno, y el hipercortisolismo tampoco. Él tiene su ciclo. ¿Quedó clarísimo? O sea que lo que yo voy a dar con el corticoide es más dosis de fuera para adentro. ¿Qué riesgo tengo? De bloquear mi propia producción. Sí, hasta 21 días puedes usar. Después de 21 días, si lo seguís usando, vas a bloquear la producción natural seguro. O dosis muy alta de una sola vez. A ver, busquen en su celular lupus eritematoso sistémico y pulsoterapia. A ver cuánta dosis le van a poner el corticoide cuando han descubierto que su paciente tiene lupus y quieren hacerle pulsoterapia. Forma de administrar dosis muy altas de corticoides intravenosos en forma rápida y concentrada, generalmente en un corto periodo de 3 a 5 días. Ya, que a veces 3 días, a veces lo hacen en uno solo. Ya vamos a ver cuando avancemos hidrocortisona, que vamos a hacer dosis altas. ¿Ya? Eso se hace cuando debutante dice de lupus, entonces hacemos una dosis alta junta. Se cree que si la dosis era muy alta, una sola vez o hasta en 3 días, los efectos adversos se minimizan hasta controlar el paciente. ¿Ya? Es una teoría.
Todos los pacientes son diferentes. Solo en medicina multiplicar y dividir es lo mismo. ¿Sí o no? Una célula se multiplicó, ¿qué hizo? Tengo muchas, y si se dividió, hizo hijas también. Gracias, niña. A un contador le podés afirmar que multiplicar y dividir es lo mismo. En medicina sí, entonces cada paciente es diferente. Pero puede usar dosis hasta de unas, generalmente en patología autoinmune, para silenciar el movimiento. Ya. Entonces, sistema nervioso central, hemos dicho estimulación, en algunos hace depresión. Como el efecto mineralocorticoideo va a aumentar la volemia, muchas veces el paciente hace hipertensión intracraneana, ya dosis alta o por mucho tiempo, puede hacer hipertensión intracraneana. En los vasos, ¿qué va a hacer? Hipertensión arterial. ¿Por qué? Por el efecto mineralocorticoideo. Todos los efectos adversos me tienen que saber por qué. Todos. ¿Por qué hace glaucoma y catarata? O la hiperglicemia. ¿Por qué hace hipertensión intracraneana? Por el aumento del efecto mineralocorticoideo. ¿Por qué hace hipertensión? Por el efecto mineralocorticoideo. Hipertensión, ya tengo hiperglucemia. A nivel metabólico ya lo tenemos allá. Hiperglicemia. Y se aumentan los ácidos grasos libres en sangre por la glicólisis. Dislipemia. Porque estaban guardados mis ácidos grasos, ahora los han removido, han hecho ácidos grasos libres más glicerol. ¿Hay chance de una acidosis alta en constante gluconeogenesis? En el muy largo plazo, porque el cuerpo siempre te va compensando, siempre te va compensando. A nivel metabólico, a nivel ocular, a nivel óseo. ¿Quién sabe qué hacen los corticoides a nivel óseo? ¿Qué han escuchado? Disminuye la absorción de vitamina D. ¿Y para qué me sirve la vitamina D en el intestino? ¿Qué absorbe la vitamina D en el intestino? Calcio. Si no hay vitamina D, disminuye absorción del calcio. Y si disminuye absorción del calcio, mi cuerpo se queda feliz y contento. Mi corazón tiene que contraerse gracias al calcio, coagulación tiene calcio, todo tiene calcio. ¿De dónde lo va a sacar? Si no está entrando por la boca aunque coma calcio. ¿De dónde va a salir el calcio? Del hueso. Ya. ¿Y cómo se llama la destrucción del hueso? Aumenta la acción osteoclástica, eso es destrucción del hueso. Aumenta la acción osteoclástica y disminuye la formación de nuevo hueso que se llama osteoblástica. Destruye el hueso y evita que se forme de nuevo. ¿Y en qué va a terminar si sigo destruyendo el hueso? Osteopenia. Y si la osteopenia sigue, voy a tener osteoporosis. ¿Cómo lo mido? ¿Cómo sé si tu paciente, cómo sabes si tu paciente tiene osteopenia o osteoporosis? ¿Qué le voy a pedir? Vitamina D. No. Densitometría. Generalmente te la pide el ginecólogo, la densitometría, porque cuando ya los estrógenos caen, ya no se fija bien el calcio, y te quiere dar calcio, y te da calcio y no hace patria, calcifica todo lo que no debe. Lo que hay que hacer es ejercicio físico importante y charlamos. Si el calcio fuera fantástico, nadie tuviera osteoporosis. A veces ve el paciente añoso, no, y se me han dado 3 calcios porque mi osteoporosis, así mi huesito, doctora, ya se van a quebrar.
me golpeo y me quedo. Entonces ya me dio 3 de calcio. Primero que la acidez gástrica de la paciente cianosa ya no hay ácido y el calcio se absorbe medio ácido. Segundo que hay que ver la vitamina D, ya llegó el calcio a sangre. Puede entrar al hueso, necesita K2 y ejercicio físico de musculación. O sea que lo llenaste de calcio y si el calcio está en sangre porque pudo llegar, ¿qué va a hacer? Va a calcificar donde hay inflamación. Aquí tenía una inflamación, una tendinitis crónica, lo cronifica y lo calcifica. Tenía una placa de colesterol por ahí, no estaban calcificaditas, había chance de barrerla todavía, y si la calcifican ya es placa calcificada. Para eso sirve el calcio. ¿Entendió? Bien. Bueno, entonces, osteopeña-osteoporosis, puedo darme cuenta con una densitometría. ¿Cuántos efectos adversos tengo ya? A nivel de la piel. A nivel de la piel, favorece el adelgazamiento de la piel, disminuye la fuente de colágeno y lo rompe, favorece el adelgazamiento de la piel, disminuye la cicatrización, adelgazamiento de la piel. A ver, quiero que se imaginen a esta paciente, ella toma corticoides de largo plazo pues tiene artritis. Va a ver a sus compañeras de escuela, ya tiene 50 y pico de años, y le dicen, che, pero vos no tenés ni una arruga, ¿por qué? Te has mantenido bien, dice, estás gordito, pero mira, no tenés ni una arruga, es una piel de porcelana, ¿por qué? ¿Qué pasa si a esta piel yo le meto líquido debajo? ¿Qué pasa con mis arruguitas? Le aparece, ¿no ves? Ella está reteniendo líquido por el efecto mineral corticoide y su piel se adelgazó y queda tensa como de porcelana. Ella cree que está más joven y en realidad lo que tiene es retención de líquido y adelgazamiento de la piel. Son esas pieles de porcelana, esas muñecas que hacían antes de porcelana, igualito. Adelgaza la piel y hay retención de líquido, entonces queda una piel. Si él tiene o no ciclopentano hidropenastreno corticoide, entonces ¿con quién se va a meter? Con las hormonas. A nivel hormonal o a nivel endocrino, no hormonal. A nivel endocrino bloquea o disminuye hormona del crecimiento. Si le das a los niños mucho corticoide pequeño no va a crecer, le bloquea la hormona del crecimiento. Y se le da a los viejos, ¿qué es lo único que se le crece a los viejos? Las orejas y la nariz, los cartitos. Pero ya no va a crecer más. Uno se vuelve orejón del viejo y la nariz va creciendo, yo no sé cómo ir a acabar. Ya. Disminuye la hormona del crecimiento, son niños más chatitos y evita el paso de T4 a T3, tiende a ser hipotiroidismo. ¿Qué es la T4 y qué es la T3? Tetraiodotironina, ¿activa o inactiva? Ella es inactiva, no tiene actividad. ¿Cuál es la actividad de la tiroides? Metabólica. Él va a determinar mi metabolismo basal. Si estoy hipertiroidea voy a tener taquicardia, si estoy hipotiroidea bradicardia. Disminuye el paso de T4-T generalmente hacia hipotiroidea. Generalmente a nivel hormonal. Puede hacer en mujeres hirsutismo porque evitan la aromatización en mujeres y se sube la testosterona. Hirsutismo, crecimiento de pelo, síndrome de ovario poliquístico, la voz más engrosada. Y en hombres, estrogenismo y en hombres aromatizar. Porque en el hombre, si tomo corticoide de dosis alta, se redistribuye la grasa, ¿verdad? Dijimos carne de una llena, hombre y mujer. Espalda de búfalo y la cintura abdominal prominente y los músculos de las piernas flaco. Parece un globito el paciente. Cero músculo abajo, porque hay catabolismo proteico, toda la grasa del abdomen hace resistencia a insulina y eso
eso hace que aromatice. Todo paciente varón con cintura abdominal prominente aromatiza. ¿Qué es aromatización? Paso De la testosterona a estrógeno. ¿Okay? Aromatiza. Y en las mujeres hace que la testosterona no pase para estrógeno, hace hirsutismo. Eso a nivel endocrino. Bueno, estos serían los efectos adversos. Bueno, y pondríamos el efecto inmunosupresor si no es el deseado, ¿no? Inmunosupresor. Bien, entonces ya conocen el mecanismo de acción del glucocorticoide, ya conocen los 4 efectos más importantes, y ya tenemos los efectos intracraneana, hiperglicemia, dislipemia, osteoporosis, baja cicatrización, bajo crecimiento, puede haber hipotiroidismo más inmunosupresión. Diría yo que en la balanza, ¿quién pesa más? ¿El espectacular efecto antiinflamatorio o la RAMS? Okay. Esto hay que aprenderlo antes que ¿se entendió? Ojo. Tenemos un niño con una faringoamigdalitis que no puede ni tragar, hay una inflamación severa. Le van a poner un corticoide porque su pediatra decidió una dosis no me va a producir todo esto. ¿Se entendió? Es el uso crónico o dosis alta. Mi paciente es diabético. Así la garganta, el mismo caso, una ampolleta de dexametasona, sí le va a hacer hiperglicemia, le va a descontrolar la presión, porque él ya viene descompensado. ¿Se entendió? Para hacer una osteopenia, 2 días o 3 días o 5 días de corticoides nunca te va a hacer osteopenia. ¿Está claro? O sea que los efectos adversos se producen largo plazo o dosis muy alta en corto plazo. ¿Está bien? El problema del corticoide es que el que lo agarra no lo quiere soltar. ¿Y en Bolivia qué ocurre? Voy a la farmacia y consigo cositas o no consigo cositas. Sí, lo que quiero. Y siempre que estoy muy mal me da corticoide el paciente que toma corticoide no reconoce. Y vos conversás con él, por ahí me siento mejor y claro, ya sentí mi vista media borrosa, ya sentí que no, yo creo que mi azúcar se ha subido nomás y lo deja de tomar. Y le duele todo, descansa un poquito y va y lo vuelve a tomar y así está. Ese es el paciente con artritis, paciente con lupus, que ya se agotó de los tratamientos y ya se cree médico y lo pone en la inteligencia artificial y va siguiendo su tratamiento. ¿Y qué va a pasar a nivel gástrico si he bloqueado las 2 vías de la inflamación? ¿Qué hacía la vía principal de la inflamación? ¿Qué hacía la vía principal de la inflamación? Era protectora gástrica, y si bloquea la vía de inflamación, ¿qué va a hacer? Gastritis. ¿Y al riñón? Nefrotoxicidad. Esos son los efectos propios de los AINES. A nivel gástrico va a haber gastritis, y la gastritis prolifera, va a haber úlcera gastroduodenal. ¿Cómo te das cuenta que tu paciente tuvo una úlcera? Heces negras como alquitrán. Cuando las heces son negras con alquitrán es que la úlcera es arriba, es gastrointestinal, es de duodeno o de mucosa gástrica, y ya la sangre llega digerida. Cuando sale negra como alquitrán las heces, se debe hacer la prueba del peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. Le ponen unas gotitas de agua oxigenada y si burbujea es sangre ya coagulada, porque puede ser que sea remolacha, que como hablo el paciente, o los niños que le dan un dulce de Halloween con todo color negro, ¿no ves? Y ahí la caquita sale negra, ¿no? O las tortas de Batman, siempre le digo yo porque nunca me olvido un día la caca de mi hijo negra. Y claro, yo trabajé mucho cuando él era pequeño y mi doñita lo llevaba a todos lados. ¿Y qué pasó? Señora, la torta era negra, y ahí salía de color y la caquita. ¿Por qué? Ahí los intoxican, a los niños esos colorantes serán naturales. Me quiero morir. Lo que le dan a nuestros niños. ¿Quedó claro? Sí. Bueno.